Mis queridos hermanos, muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más junto a René. René, muy buenas tardes en su segmento Sembrando Esperanza. Así es, buenas tardes, Padre. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Sí, gracias a Dios tenemos esta oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones que hoy vamos a hacer con René, de un tema muy importante y que va relacionado con las circunstancias y cómo enfrentar las diversas situaciones que van tocando a nuestra vida. Así es, Padre. Y usted nos presenta en esta ocasión un video que vamos a ver, el cual nos habla de unos elementos y de qué forma influye cada uno de estos elementos, ¿no? Así es, y es algo muy sencillo porque es precisamente la hija de un chef que está pasando por un momento difícil, no sabe cómo enfrentar la situación de su novio, en la casa hay mucha tensión, está un poco tensa, no se siente a gusto y pues va con su papá y le dice: papá, pues me está pasando esto, y así el papá le responde con aquellos elementos propios de un chef que pues en este caso va a ser una zanahoria, un huevo y el café. Entonces yo no sé si ya todavía tenemos tiempecito para seguir hablando. Muy bien, bueno, entonces es importante que esta historia la sepamos enfrentar para poder comprender que en la vida hay tantas circunstancias, tantas situaciones, René, que son tan diferentes y que va a depender muchas veces de la actitud con la cual yo las vaya asumiendo, las vaya enfrentando, las vaya enfrentando. Y lógicamente esas situaciones van a depender mucho de el amor, la fe, la fortaleza, la capacidad de discernimiento que yo tengo ante situaciones difíciles. Así es, Padre, y como muchas veces, bueno, todos pasamos por momentos difíciles definitivamente, al mismo tiempo pasamos por momentos en los cuales nosotros también tenemos que aconsejar a las personas, ¿no? Entonces también yo creo que aquí hay dos cositas que me gustaría recalcar. La primera es pedir siempre a Dios esa iluminación cuando alguien llega y confía en nosotros para un consejo, y al mismo tiempo pues tratar de hacerlo sencillo y que la gente lo comprenda de la mejor manera, ¿verdad? Y yo creo que a eso se refiere también este video, cómo este chef le habla a su hija y cómo es la responsabilidad de los padres también de hablarle a los hijos. Sí, y sobre todo en esta sociedad, en este mundo contemporáneo, que cada vez parece que se complica más. Es más difícil poder discernir, comprender, entender las circunstancias, y muchas veces o nos ahogamos en una gota de agua o realmente nos ahogamos en un mar, ¿no? Entonces, ¿cuál será el discernimiento? ¿Cuál será cómo actuar? Bueno, veamos el video, veamos la reflexión y después lo comentaremos con René. Cuando el gran chef te pone a calentar. Una hija le decía a su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. Sentía que el mundo en que vivía era cada vez más complicado, con nuevas exigencias. No sabía cómo hacer para seguir adelante, pues la adversidad se le hacía cada vez más demandante. La relación con el novio menos formal y más superficial, y en casa sentía que no se respiraba un ambiente de armonía y respeto. Estaba cansada de luchar y no veía soluciones a corto plazo. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro y otro y otro. Vivir así no valía la pena. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su trabajo. Allí llenó 3 ollas con agua y las colocó sobre el fuego fuerte. Pronto el agua de las 3 ollas estaba hirviendo. En una colocó zanahorias, en otra huevos y en la última granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un recipiente. Sacó los huevos y los colocó en otro recipiente. Coló el café y lo puso en otro recipiente. Mientras a su hija le dijo: mi querida princesita, ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café, fue su respuesta. Hizo que se acercara y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Al terminar de sacarle la cáscara, observó que el huevo estaba duro. Después le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma.
Humildemente la hija preguntó: ¿qué significa esto, padre? Él explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero habían reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil y fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en el agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en el agua hirviendo, habían cambiado al agua. ¿Cuál eres tú?, le preguntó a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres zanahoria, un huevo o un grano de café? Eres una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza, de forma que te dejas derrotar fácilmente. Eres un huevo que comienza con un cascarón maleable. Poseías un espíritu fluido, pero después de un accidente, de la muerte de un ser querido o amigo, de una separación o un despido, ¿te has vuelto duro y desconfiado? Por fuera te ves igual, pero ¿eres amargado y áspero, con un espíritu y un corazón endurecido? ¿O eres como un grano de café? El café cambia el agua hirviente al elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Eres como el grano de café cuando las cosas se ponen peor y tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. ¿Cómo manejas la adversidad? ¿Hasta qué punto sabes cambiar tu entorno? ¿Hasta qué punto dejas que el agua hirviendo de las circunstancias se enfríe? El cómo vivir cada una de ellas depende absolutamente de ti. ¿Eres zanahoria, un huevo o un grano de café? Lo que más nos priva del amor a la vida no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a este hecho. Qué interesante la historia que hoy se nos presenta, René, porque realmente uno se podría preguntar, ¿qué seremos? ¿Zanahoria, huevo o café? Definitivamente, padre. ¿Y qué cosa más? Yo mientras veía el video, uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede ser? Y quizá muchas veces nos podemos identificar en diferentes etapas de nuestra vida. En esa etapa yo reaccioné como un huevo y me endurecí por dentro. En la otra etapa me quebré como una zanahoria y me vi débil. Pero en algún momento tomé las riendas de ese problema, me encomendé a Dios y fui como el café. Sí, y qué interesante, René, el saber que tenemos circunstancias en las cuales nos obligan a enfrentar la vida, a enfrentar situaciones diferentes, no sé, un despido de un trabajo, un ser querido que ya pues termina su vida en la tierra y se parte, y el dolor que significa la partida de un ser querido, un accidente. ¿Cuántas veces tantas circunstancias nos hacen tomar decisiones diferentes según el estado con la cual pues nos encontramos? Es interesantísimo porque la circunstancia para muchos es la misma. Es un agua hirviendo que tiene un efecto, pero tiene un efecto diferente según la actitud, la situación con la cual yo me injerto dentro de esa situación y salgo diferente, como decíamos, o como decía la historia y como tú decías. La zanahoria entra dura, está fuerte, y sin embargo el calor hace que esa zanahoria, que esa circunstancia, ¿no?, vaya ablandando, nos haga débiles, nos hagan tal vez con un espíritu derrotista, o al mismo tiempo nos haga así de un corazón duro, fuerte, nos haga un corazón comprensible, maleable, moldeable. Así es. ¿Qué cosas, padre? Y cómo me gusta a mí el poder primero acompañarle y acompañarles discutiendo un tema como este, porque yo creo que todos en algún momento, incluso en mucho de nuestro día a día, nos enfrentamos a este tipo de situaciones en las cuales tenemos la opción de ver de forma diferente la vida, de ver de forma diferente ya sea adversidades u otra cosa, ¿no? Entonces quizá enfocarnos un poco quizá nuestra vida deberíamos de enfocarla a ser un granito de café. Aparte que muy personalmente creo que el café es una de las creaciones más grandes del mundo y más ricas,
¿Cómo no tratar de ser esa persona que influye de forma positiva? Porque el grano del café deja algo, un sabor muy rico, un gran aroma, entonces influye de una forma positiva a su entorno. ¿Sabes? Yo estoy reflexionando un poco en la historia y yo creo que cada elemento, cada uno de estos, el huevo, la zanahoria, el café, tiene un elemento positivo o un elemento negativo. Definitivamente. ¿Por qué? Porque la zanahoria, sí, hay personas que son duras y que una circunstancia realmente la ablanda, pero la ablanda para bien. Sí, claro, o sea, le ablanda el corazón. Le ablanda el corazón, decirlo. por ejemplo, ¿no? Sin embargo, también esa persona que entra dura, también la ablanda, pero la ablanda con un sentido de derrota, de pesimismo, de debilidad, y la quiebra. El huevo, pues lógicamente entra suave, una persona que es, pues eso, dulce, por ejemplo, confiada, amistosa, y una circunstancia difícil, una traición de un amigo, por ejemplo, la hace dura, desconfiada, ¿no? Como el huevo duro. O al mismo tiempo la puede hacer dura en cuanto a fortaleza. Así es, no dejarse vencer. No dejarse vencer. Y lógicamente el café para mí es la expresión, como tú dices, de la perfección. Como una situación, en vez de perjudicarme, yo permeo esa circunstancia, ese momento, con mi ejemplo, con mi actitud, y esa agua blanca, transparente, hirviendo, gracias al café, se convierte precisamente en un rico y aromático café salvadoreño. Así es, también cuando, volviendo que también el café puede tener una connotación negativa, padre. Bueno, eso no lo he visto. Sí, a ver, pero yo lo veo así, ¿no? Si esta semillita que es la que nos está haciendo daño, nos está llevando al pecado, nos lleva a algo que no es, al entrar al agua, nos contamina, ¿no? Sí, bueno, qué bueno, porque tal vez hay otros cafés, ¿no? Yo soy un café bueno, que podría dar un buen aroma, pero mezclado con otros cafés, que es un ambiente negativo, puede hacer que ese café, mi café, se involucre con otros cafés que después nos van a dar un aroma así a quemado, ¿no? Cuando el calor se quema, cuando el café se quema, cuando no tiene el aroma, cuando está un poco desabrido, así como de casi. O sea, hay café que, ¿no? el café ya pasado, cuando el grano es muy maduro, ya el aroma ya no es el mismo y el sabor definitivamente no es el mismo, es ácido, como usted dice. Sí, entonces qué importante estas reflexiones, porque de todas las circunstancias que nos pueden pasar en la vida, uno puede sacar una lección positiva o una lección negativa. Me puede ayudar o me puede perjudicar. Ahora, para nosotros cristianos, ¿qué es lo importante? Es sacar siempre una lección positiva de todas las situaciones y circunstancias que nos pueden ir golpeando en la vida. Algunas serán positivas, otras serán negativas, pero que en el fondo de todas ellas yo tengo que sacar siempre un bien. Así es, padre, ya lo dice aquel dicho, ¿no? Que de los errores se aprende. Y yo creo que es una cosa que tiene que ser también un mecanismo de vida nuestro, porque también son lecciones que Dios nuestro Señor nos quiere dar en algún momento, como quien dice, yo creo que con usted lo platicamos como a un nivel muy personal, y decía, Dios te está diciendo que te calmes en este momento, ¿no? Y uno no lo toma y uno quiere seguir corriendo, pero no, y viene y pácatas, otra vez, véngase para abajo. Y también hay que ver estas acciones, no solo de una forma negativa, porque yo y por qué en contra mí, que Dios no me quiere, y todas estas cosas negativas que se nos pueden venir a la cabeza, sino Dios me quiere llamar la atención y quiere captar mi atención, o sea, que yo me vuelva a Él, que yo me vuelva a Dios. Probablemente somos personas que estamos un poco alejadas de Dios, y la muerte de un familiar cercano, en lugar de verlo con odio, con rencor, nos acerca más a Dios. Y creo que eso es una realidad que sin duda el Señor va permitiendo en nuestra vida, precisamente porque quiere que de todas las circunstancias, sean agradables o desagradables, mejores o peores, yo pueda sacar una lección que en definitiva me acerque a Dios. ¿Cuántos casos de familias, por ejemplo, que dentro de ese ambiente familiar, pues de repente hay un accidente? Si esta familia se acerca a Dios, pues es una familia que se une, que crece, que se acerca a Dios, que está unida entre sí, que se apoyan, ¿no? Y claro, un accidente, una situación que humanamente es dolorosa, desagradable, triste, se convierte en una fortaleza. Pero al mismo tiempo hay situaciones que sucede lo contrario. Este mismo accidente en una familia que tal vez le faltó fe, le faltó confianza en Dios, le faltó ese espíritu de
positivo, yo diría, dentro del dolor, los desune, los aleja, hace que se rebelen contra Dios. Y lógicamente el Señor jamás en su corazón quiere que suceda esta reacción. Así es, padre. Y yo en algún momento, hace poco, la semana pasada, platicando con alguien, me decía, muchas veces tratamos de jugar a ser Dios y no podemos interrumpir la voluntad de Dios. Entonces, si la voluntad de Dios es alguna enfermedad, como usted dice, un accidente, lo que sea, pues así tiene que ser, y lo deberíamos de ver con ojos más espirituales y aceptarlo. Hay miles de formas de las cuales uno puede aceptar un sufrimiento. Se ofrece el dolor, se ofrece por la purificación propia también, porque uno también se puede purificar ante el dolor y acercarse a Dios de esa forma. Sí, saber que en definitiva al final pues Dios es ese gran chef, que Él sabe cómo va cocinando cada cosa y que quiere sacar el mejor gusto, el mejor sabor, la mejor preparación, el mejor plato. Entonces, sí, dentro de un plato hay zanahorias, hay huevo, al final está su cafecito, así como que para que dijera bien eso, ¿no es cierto? Como un digestivo, el cafecito. Entonces, todo eso forma parte de la vida, forma parte de la nobleza de la vida y de que Dios en su proyecto, cómo va cocinando y los elementos que va poniendo en nuestra vida, pues Él de ahí quiere sacar un plato de excelencia, un plato que sea rico, que sea sabroso. Y así tiene que ser nuestra vida, con esa disposición, con esa capacidad de saber y confiar en Dios que Él, los ingredientes y las circunstancias, va a sacar un plato realmente que esté sabroso y que esté apto para mí. Definitivamente, Pater, y corríjame si me equivoco en la forma que yo quiero ver un poco este tema, y es que tenemos que aceptar todos los problemas o ni siquiera problemas, pero todas las circunstancias que nos da la vida y que Dios permite. Yo creo que es para al final terminar con una obra maestra, con su nombre, con su apellido, en el cielo y con Él. Entonces, como que también veamos que las circunstancias, ya sean positivas o negativas, son parte de ese camino para llegar a estar con Él. Y de esa formación, como cuando estuvimos en el colegio, tuvimos que pasar exámenes que pasamos bien, exámenes que no pasamos tan bien o no pasamos. ¿Y a ti cómo te fue? Muchos reprobaditos. Yo creo que me fue más o menos bien. Y creo que es importante, mis queridos hermanos, reflexionar y tener la certeza de que primero hay un chef. Ese chef es Dios y sabe lo que quiere cocinar y sabe lo que quiere Él ofrecer como un plato rico. Por otra parte, hay elementos comunes, que es el agua necesaria para hervir o que hierve para calentar esos ingredientes, esos elementos. Y son circunstancias iguales, o sea, hay un agua caliente para todos tenemos que pasar por el agua caliente. Ahora, lo importante es, está el chef, está el agua caliente, pero estoy yo y la circunstancia que estoy viviendo. ¿Cómo voy a enfrentar yo esa situación? ¿Cómo yo voy a aprovechar esa circunstancia para dejarme cocinar bien para que salga de mí el mejor sabor, según el plan, según el designio, según la voluntad del Señor? Sí, Padre, y también nos podemos remontar un poquito haciendo una analogía a Jesús, ¿no? Que también dijo, si puedes apartar de mí este cáliz, que se haga, sino que se haga tu voluntad. Yo creo que es algo muy parecido a esto, ¿no? Muchas veces nosotros quisiéramos no pasar por un problema, por una tribulación, pero decirle, Señor, que se haga tu voluntad, y al final del día optar porque en nuestras vidas se haga la voluntad de Dios y verlo así, pedir, Señor, yo sé que yo puedo tomar esta decisión, pero si no es la correcta, que al final se haga tu voluntad. Sí, y creo que es muy importante porque esa va a ser la disposición al final de que si soy zanahoria, saque el mejor sabor de zanahoria, blanda, suave, rica, sabrosa. Si soy pues un huevito, que Dios saque de esa dureza en la cual se pone el huevo, una actitud de fortaleza, de crecimiento, de no desanimarme porque una situación me está causando un problema de debilidad, como tal vez entré ante ese calor que se me estaba, ¿no? Y el aroma del café, que obviamente pues todos queremos un aroma
rico, sabroso, con un buen café, que tenga sabor a café y que eso pues permee también todo. Así es, justo antes de venir para el canal estábamos en una reunión con una gente que estamos tratando de defender la vida. Y se me ocurre lo de este huevo, ¿no? Ahorita estamos un poquito débiles y todos aguaditos así, porque estamos empezando a querer defender la vida como país, como salvadoreños, y muy bonito que es, hay diferentes religiones que están Apoyando, metidas y están apoyando, ¿no? Entonces yo digo, ahorita somos este huevito como un huevito tibio, pero necesitamos ser un huevo duro y ser fuertes, porque ahí nos van a querer quebrar por todos lados. No podemos ser débiles, ahí tenemos que ser fuertes. Y hay que ser fuertes porque hay valores en nuestra vida cristiana que tenemos que defender y que tenemos que, sí, así como tenemos que hacer, siempre hay un principio pedagógico, que hay que ser fuerte y suave. Fuerte, por decirlo así, y débil en el buen sentido, ¿no? Entonces nuestra vida cristiana siempre tiene que tener este grado de fortaleza, pero al mismo tiempo de suavidad, de cariño, pero hay que ser fuertes porque hay principios que tenemos que defender pues con nuestra vida. Así es, y eso, en ese caso hay que ser fuertes, ¿no? Y también hay que ser, lo estaba pensando y no puedo recordar dónde lo leí, una frase que decía que hay que ser fuerte y duro con el pecado y suave con el pecador. Así es, y sí, y esa es la pedagogía que el Señor constantemente está ejercitando con nosotros. Igual que este café que permea, que va llegando, porque es el ambiente, hay que luchar contra un ambiente negativo y hay que fortalecernos a través de ese ambiente. El Papa Pablo VI, en una homilía que escuché hace mucho tiempo, le decía a los jóvenes: queremos jóvenes buenos, por lo tanto tenemos que ofrecer ambientes buenos. Queremos jóvenes malos, pues ambientes malos. Y ese es un poco el café. ¿Qué tipo de café queremos ofrecerle hoy a nuestros jóvenes? ¿Qué tipo de café yo, joven, quiero ofrecerle a mi sociedad? Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad todos nosotros de crear ambientes, de crear esa fortaleza, de crear estos valores que tenemos que llevar, tenemos que cuidar y que en el fondo pues, nos darán ese beneplácito de Dios. Así es, padre. Ya se nos está acabando un poco el tiempo, pero quizá a mí sí me gustaría terminar con esto con que usted habla con los jóvenes, y es que los jóvenes no necesariamente tenemos que estar esperando que alguien más nos forme. Nosotros también nos podemos formar y salir adelante, y creo que ya va siendo tiempo, como Así todos los es. días a las 3 de la tarde, padre de la... Y ya nos vamos a la coronilla, y pues nos ponemos en las manos de la Virgen para que ella nos acompañe en este rezo de la coronilla.